Hola a todos. Bueno, esto se podría considerar como la segunda parte del podcast dedicado al asunto de Vinicius, que por lo que veo ha tenido bastante éxito. Para lo que es habitual en mis podcasts, normalmente ha tenido pues 3 veces más o 4 veces más visitas de lo habitual y he ganado unos cuantos suscriptores, ¿no? Señal de que el tema está candente y de que es un tema que os interesa. Como decía, este podcast se puede considerar la segunda parte de aquel, porque, porque digamos, va a hablar de lo que mueve o está moviendo todo este asunto de Vinicius, ¿no? Que sería el supuesto racismo que hay en la sociedad española y tal, ¿no? Y yo quisiera recordar, creo que es un buen momento para recordar lo que es realmente el racismo auténtico, ¿vale? Lo que realmente se puede considerar racismo, ¿no? Y se ha considerado racismo en todos los tiempos. Y os he puesto 5 fotos, cinco ejemplos de lo que es realmente el racismo, ¿vale? Primer ejemplo que estáis contemplando ahora mismo es el tema del racismo que hubo en Estados Unidos contra los negros, ¿vale? Que ellos mismos trajeron para esclavizar. Estoy hablando sobre todo de la América del Norte, ¿vale? Aunque también se practicó en América del Sur, pero que en América del Norte y más concretamente en Luisiana y en todos los estados del sur, de los actuales estados del sur de Norteamérica, eh, que serían más o menos Texas, Luisiana, Florida, y alguno me dejo por el camino seguramente, aunque no muchos, porque el sur de Estados Unidos está compuesto... no, la Carolina del Sur, evidentemente. Estoy hablando de memoria, no estoy mirando ningún mapa. Yo diría que son los 4 máximos exponentes, pero igual me dejo alguno de por medio, ¿no? California probablemente me esté dejando, que también está al sur. Aunque creo que los principales son los que he mencionado antes. Por lo tanto, ahí se practicó racismo de verdad, ¿vale? Y se practicó en todos los Estados Unidos, no nos engañemos. Lo que pasa es que ahí es donde más se explotaba y más se le sacaba rendimiento a ese racismo, ¿no? Explotando pues a esclavos negros que se traían de África. Esclavitud la negra, que no hay que olvidar que fue promocionada no solamente por el hombre blanco, sino también por el hombre árabe, ¿vale? Y por el magrebí también. El mundo magrebí y árabe contribuyó muchísimo a la esclavitud de los negros, del hombre negro africano. Antes de la conquista de América y antes de que se enviaran para América para trabajar, mucho antes ya practicaban los árabes y los magrebíes la esclavitud del negro para su beneficio propio. Por lo tanto, digamos, esto son cosas que hay que recordar y nunca jamás hay que olvidar para cuando uno habla de racismo, ¿no? Ahora me parece que estáis contemplando ya otra imagen, que es la imagen del Dinamo de Kiev, aficionados del Dinamo de Kiev, blandiendo símbolos nazis y racistas. En ruso lo pone los cartelitos aquellos, pero pone 100% blancos, ¿vale? El Dinamo de Kiev, que es el máximo equipo de Ucrania, uno de los equipos más representativos de Ucrania, de los clubes de fútbol más representativos de Ucrania, tenía una parte de la afición directamente nazi y racista. Esto jamás hay que olvidarlo tampoco, porque a Ucrania ahora se la pinta como el país angelical que libra su guerra contra Rusia, y es un país donde el racismo antijudío, antinegro, anti todo ha existido siempre y sigue existiendo. Es decir, hay muy buena parte de la población ucraniana que es muy racista, ¿vale? No hay que olvidarlo. Así como prácticamente todos los países del este, ¿eh? O sea, no se libra aquí ningún país prácticamente, ¿no? Alemania fue el máximo exponente, pero bueno, los polacos, los ucranianos, toda esta gente evidentemente eran antinazis, antisemitas de toda la vida, ¿vale? Incluso parte del pueblo ruso, ¿eh? No, tampoco lo quiero dejar fuera. Luego, ahora en esta siguiente imagen podéis contemplar también a Sabino Arana, el fundador de lo que sería el nacionalismo independentista actual vasco, representado por Bildu, ETA y toda esta gente, toda esta magnífica gente, buena gente. Evidentemente, nótese la ironía. Evidentemente es un movimiento que nació totalmente racista, igual que
el movimiento independentista catalán. En sus orígenes es un movimiento clásico racista, anti-español en ese caso, lo cual todavía es más llamativo. Y evidentemente lo sigue siendo en buena parte de su corazón, es decir, dentro de lo que sería realmente podríamos decir, el epicentro, ¿no? Donde se mueve todo ese nacionalismo, que está compuesto evidentemente por gente que se consideran vascos o catalanes, raza pura, etcétera, con apellidos puramente vascos y catalanes. No digo que todos lo sean, digo los que pertenecen al núcleo duro del independentismo de ambas regiones. Han bebido de sus abuelos, tatarabuelos, etcétera, pues racismo puro, ¿no? Que ellos lo sigan siendo o no, depende de las modas, depende de lo que hoy en día se puede decir o no, y evidentemente no lo manifiestan, etcétera, pero que lo siguen siendo en su intimidad y que se siguen oyendo barbaridades aquí en Cataluña, que yo es donde vivo, de nacionalistas independentistas catalanes de pura cepa, que siguen diciendo barbaridades contra los españoles, contra la raza española, etcétera, etcétera. Os puedo garantizar que sigue pasando, ¿vale? Aunque esté muy bien disimulado y maquillado, etc. Y en el País Vasco no me hace falta vivir ahí para saber que es exactamente lo mismo o peor, probablemente. Luego la siguiente imagen que vais a contemplar, ya os lo adelanto porque todavía no la vais a contemplar enseguida, pero va a aparecer dentro de pocos segundos o minutos, es la imagen del apartheid en Sudáfrica, ¿vale? Eso sí fue racismo. Y fue promocionado por ingleses y holandeses. Me gustaría dejarlo muy claro, ¿vale? Holandeses e ingleses, racistas a tope, crearon lo que es la actual Sudáfrica. También Namibia, que fue creada por alemanes. También al lado de Sudáfrica había otra pequeña nación, que actualmente hay otra pequeña nación que antiguamente era prácticamente un bloque que se llama Lesoto o algo así. Y ahí necesitaría un mapa porque África, como cambia de nombres cada 2 por 3 y de naciones y de fronteras, es complicado seguir la pista. Pero todos esos sitios y lugares, que sepáis que eran sitios y lugares donde se practicaba un racismo auténtico contra la población local, que eran negros africanos, practicada por principalmente, no digo únicamente, pero principalmente alemanes, holandeses e ingleses, unidos, juntitos. Para que quede muy claro, porque ahora esas naciones van de adalid y los con de ingleses digo también los americanos, norteamericanos, que son al final norteamericanos, no hay que olvidar que el núcleo duro de los que comandan Norteamérica son de origen inglés y alemán en muchos casos, y aunque ahora se consideren norteamericanos y tal, sus apellidos los delatan, su color de piel lo delata, sus ojos azules de la mayoría de ellos los delatan, etc, etc. Por lo tanto, digamos, y no quiero ahora hacerme como racialista, pero es que bueno, es que hay que decir las cosas claras a veces también, porque hay gente que le cuesta asimilar que esto es así, ¿no? Y cuando veáis al Bush o veis aunque Bush no tiene los ojos azules, por cierto, me parece, pero cuando veis a Bush o a Trump o gente así, pensar que vienen de antiguas familias inglesas, en el caso de Bush, y Trump alemanas. Sí, con mezclas de por medio, porque hay madres y padres y no todos son evidentemente de una línea pura de un país o de otro, pero que el núcleo duro es este, ¿vale? Y eso no hay que olvidarlo jamás, ¿vale? Ese tipo de cosas. Luego, de la imagen del apartheid sudafricano, que fue un apartheid durísimo, que solo ha acabado pues, hace poco, 25 años, 30, porque históricamente, si hablamos de escalas históricas, son muy pocos años. Vais a poder contemplar otra foto también, donde digamos, vais a poder contemplar otra foto donde se ve lo que sería el apartheid que se produjo en Norteamérica otra vez, claro, evidentemente, porque no hay que olvidar que el apartheid auténtico contra el hombre africano en Estados Unidos acabó hace poquísimo tiempo. El apartheid oficialmente en Estados Unidos acabó en los años 60 de este siglo, ¿vale? Recordemos a Martin Luther King, recordemos a todo este tipo de luchadores contra el apartheid. O sea, hace 2 telediarios en escala histórica que acabó todo esto, ¿no? Y evidentemente de ahí, de esos polvos, estos lodos, es decir, de ahí que todavía ocurran pues que hay abusos policiales, que se disparen a negros con más facilidad que a blancos, en las redadas policiales, etcétera, y en todo ese tipo de
de cosas que hemos podido contemplar en la red y en los telediarios, ¿no? Que de tanto en tanto pues, se arresta por una leve infracción de tráfico a un hombre negro americano que vive en su país tranquilamente, en su ciudad y circula por sus carreteras, y de repente pues hay policías blancos o hispanos, cuidado, o incluso negros, que la arrestan y por un tema de puro racismo, todavía remanente, digamos, pues cometen barbaridades y le acaban disparando a lo mejor a este buen señor o esta buena señora. Y al final salen las noticias y muchos olvidan que eso sigue sucediendo en Estados Unidos de América, que es actualmente la aliada de Ucrania, que están en contra de que se supone que son dos países donde la libertad, angelicales y donde todo funciona de maravilla, y que luchan contra el monstruo ruso, que se supone que es un país pues totalmente donde todos los defectos campan por sus anchas, ¿no? Yo no digo que Rusia sea un país angelical, no digo que la invasión de Ucrania sea legal ni sea, digamos, algo bonito y defendible, pero digo que pongamos las cosas en su contexto, ¿no? Y en cuanto al tema de Vinicius, para retomar ese tema y cerrar el bucle, pues podéis contemplar que una cosa es el racismo auténtico, que ha habido auténticas barbaridades por culpa del racismo, ¿vale? No olvidemos tampoco el racismo antisemita alemán en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera. Y esto es racismo de verdad. Lo que ha ocurrido con Vinicius y lo que ocurre aquí en España con esos gritos racistas, porque son gritos racistas, contra futbolistas de color, pero contra especialmente Vinicius, se pueden marcar en muchísimos matices, hay muchísimos matices que estudiar, pero no se le puede llamar racismo así tal cual, como si fuera una cosa sistémica y como si fuera una cosa que realmente esté ocurriendo. Aquí, afortunadamente, todavía cualquier persona de cualquier raza, de cualquier sitio, de cualquier proveniencia, que todavía llamarle raza a una diferencia de colores, algo que tanto que se promocionan, digamos, todas esas modas estúpidas de ella, no sé qué, y tal y cual, lo que se tendría que luchar es por, digamos, que la palabra racista o raza, sobre todo raza, refiriéndose a seres humanos, se quite. Y eso sí que sería una lucha bonita que yo apoyaría perfectamente y mucha gente como yo. Pero el L y el ella y el ella y ellas y no sé qué, ahí no me vais a encontrar. En esas luchas estúpidas, totalmente prefabricadas, artificiales, no me vais a encontrar. En las de abolir, por ejemplo, la palabra raza para referirse a una persona que es diferente color, sí que me vais a encontrar. Porque eso sí que son luchas auténticas y habría que inventar otras palabras, pero no raza. Bueno, pues nada, con ello lo voy a dejar aquí, no quiero hacerlo demasiado largo. Un saludo a los nuevos llegados, un saludo a los antiguos. Cuidaos mucho, como digo siempre, y hasta el próximo podcast. Venga, un saludo y a pensar, que para eso hago esos vídeos, para que penséis. Chao, chao. Un saludo, hasta la próxima.